Hoy día vamos a tocar un tema individual que se titula No más en un pesebre. No más en un pesebre. Lucas 2:4 en adelante dice: Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí, cierto, habla del nacimiento de nuestro Señor Jesús, del Salvador, ¿cierto? Habla también del primogénito de María y José, porque él tuvo hermanos, ¿cierto? Hermanos carnales. Jesús, Santiago, José, Judas y Simón, que fueron los hermanos de él, por eso lo nombra acá como primogénito, ¿ya? Hay una iglesia, una religión que dice que María fue virgen y fue virgen perpetua, lo cual es una mentira porque la escritura nos muestra lo contrario, que ella tuvo más hijos. Jesús, cierto, fue obra del Espíritu Santo. María concibió del Espíritu Santo, no hubo relación sexual para concebir a nuestro Señor Jesús, pero sí lo hubo para los otros hermanos, Santiago, José, Judas y Simón. Por ende, cierto, no fue virgen perpetua María. Entonces, hermano, este gran nacimiento se da lugar a estas fiestas que son muy controversiales dentro de la iglesia cristiana. Porque unos dicen que tiene que celebrarse la Navidad, otros dicen que no, que es pecado, que el viejo pascuero es del diablo, que el arbolito es pagano, que los regalos también son paganos, que no tienen que celebrarse la Navidad. Pero son temas, cierto, que muchas veces dividen a los hermanos o a los cristianos. Sin duda, hermano, esta es una fecha donde el amor también de las personas renace. Se siente el espíritu navideño, ¿cierto? En las calles. Aunque nos faltan los que andan ahí haciendo problemas, pero se siente un espíritu navideño, un espíritu de amor en el ambiente. Y obviamente el nacimiento de nuestro Señor no es una fecha que debe pasar desapercibida, hermano, por su iglesia. Aunque Él no haya nacido un 25 de diciembre. Porque ese también es otro argumento que dice la gente, no, que ¿dónde sale en la Biblia que Jesús nació el 25 de diciembre? ¿Dónde aparece eso? Dicen, pero ¿dónde manda la Biblia a celebrar el nacimiento de Jesús? ¿En qué lugar manda la Escritura a celebrarlo? Y contrapregunta, ¿y dónde prohíbe celebrarlo? ¿Dónde nos prohíbe explícitamente nos dice no celebrarás el nacimiento de Jesús? Así como no dice el día en que Jesús nació, tampoco prohíbe esta celebración. Y así se cae, hermano, en discusiones necias, sin sentido. Muchas veces rayan en lo absurdo, como recién les mencioné, de que la Navidad es pagana. El sentido a la Navidad lo damos nosotros, ¿cierto? Yo siempre, cuando recién entramos al Evangelio, teníamos esa enseñanza de que la Navidad era pagana, que no se celebraba Navidad, que no se hacía arbolito, que no se ponían lucecitas, que no, nada, hermano, nada. Y yo pensaba en mi mente, hermano, y decía, pero ¿cómo es posible que una religión, entre comillas, una religión, te lleve, por ejemplo, a los niños a no poder celebrarle una Navidad a los niños, a no hacerle un regalo, un presente a los niños? Cuando todos los niños del barrio, ¿cierto?, andan con sus juguetes nuevos, estrenando bicicleta o patineta, lo que sea, lo típico de todos los años. ¿Y por qué nuestros hijos no? ¿Por qué tienen que mirar solamente? Y ahí me empecé a dar cuenta yo de que muchas de estas cosas son cosas que imponen los hombres, la religión. Eso lo impone el hombre. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Acá habla, cierto, de lo que ha de venir. O sea, habla de estas celebraciones que iban a trascender en el tiempo. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto
a los ángeles entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal. Aquí es más explícito. Nadie los prive de vuestro premio. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí Pablo, cierto, le habla a la iglesia en Colosa y exactamente por lo mismo, hermano, también habla sobre comer carne, cierto, sacrificada a los ídolos. Pablo también habla en un punto en la escritura sobre eso. Y dice Pablo, ¿quién es el ídolo? Nada. Ante el Señor, ¿quién es? Nadie. ¿Qué es la carne? ¿Qué es el alimento? Nada. ¿Por qué? Porque va al cuerpo, lo nutre y después se va. Nada más que eso. Pero no tiene no tiene ningún peso, ¿cierto?, en lo espiritual. No te afecta lo espiritual. El comer, el beber, aunque sea, como decía Pablo, sacrificado a los ídolos. Nadie los juzgue. Comida, en bebida. Y también en las fiestas, hermano, estas fiestas que, como les digo, muchas iglesias no celebran, y así como hay algunos que se pasan, ¿cierto? Que ponen árboles en la iglesia, que el pastor ya el domingo viene de viejo pascuero a predicar. Entonces se van como a los extremos. Bien sabemos que no hay que meter el mundo a la iglesia, hermano. No hay para qué. Aunque, claro, a veces son cosas como lo estamos viendo que no tienen ningún peso espiritual, hermano. Que una iglesia se adorne o pongan un árbol, no importa eso. Pero así como hay algunos que pueden decir que es cierto que el árbol, como bien lo dije recién, es pagano, que es del diablo, que están metiendo al diablo en la iglesia, eso ya son los extremos. Estos mismos versículos, la versión Palabra de Dios para Todos, dice, por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Estas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo que es la realidad. Hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y que quieren que todos los imiten. No les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. No están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo. Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido el cuerpo para que crezca como Dios quiere. Puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo, ¿por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto otro, no toquen aquello? Esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Aquí es más claro, ¿se fijan? Parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se nieguen a sí mismos y que castiguen severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Mucho cierto, por ejemplo, el tema que veremos ya el próximo servicio hablará acerca del ayuno. Y como estamos viendo el Sermón del Monte, ahora, cierto, viene ese tema donde Jesús dice, cuando ayunéis, hacerlo de tal y tal forma. Eso mismo la iglesia, hermano, también se da es como algo que ellos hacen para obtener un beneficio. Pero la Escritura, cierto, nos dice que no es para obtener un beneficio, sino que es para tener comunión con el Señor, cuando uno ayuna. Recuerdo yo, ayunemos para que el hermano que se va a operar le vaya bien. Ayunemos para que tal y tal persona le vaya bien en una entrevista de trabajo. Ayunemos para... Y no es el motivo, hermano. No se ayuna para obtener un beneficio. Y eso es algo que solamente beneficia lo espiritual, el espíritu.
Entonces estas cosas, hermano, de celebrar o no celebrar la Navidad, no influyen en lo espiritual, para nada, en lo absoluto, a no ser que tengamos una enseñanza errada de lo que son estas fiestas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una libertad en Cristo, hermano, la cual nadie puede romper con mandamientos humanos. Entonces, en base a esto, hermano, dicho esto, no opaquemos la alegría de los que sí celebran Navidad con la religiosidad de algunos. Si uno celebra, que celebre. Si el que no celebra, no celebra Navidad. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema en eso. Romanos lo dice, 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacer lo que esté firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Fijan? Convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí Pablo es claro, ¿cierto?, en este sentido. ¿De quién somos nosotros? Del Señor. Si usted hace algo, lo hace para el Señor. Si no lo hace, para el Señor no lo hace. Si come algo, lo come para el Señor y da gracias. Y el que no come, no come, ¿cierto? Y también lo hace como para el Señor y también da gracias. ¿Por qué? Porque no somos nada, hermano. No somos nada y somos del Señor. Uno dice que ha de comer carne, dice acá, y el otro que no ha de comer. Hay religiones que no comen cerdo, hay religiones que no comen ciertos alimentos. ¿Y por qué los vamos a juzgar? ¿Por qué yo le voy a decir, que soy tonto, que aquí, que no? Está bien, es su religión, es su creencia, y si no quiere hacerlo, bien. Un beneficio se hace porque el cerdo es muy dañino. Yo como ahora, pero poquito. Pero no estoy en la religión, por si acaso. Dice que... dice porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y esto es cierto, una vez escuché un testimonio de un pastor que estaba en Argentina y estaban en un asado y tomando vino con la carne. Y le dijeron que iba a llegar cierto hermano que era medio religioso y que se iba a escandalizar porque estaban tomándose una copa de vino. ¿Y qué hicieron estos hombres? Sacaron el vino, lo guardaron. ¿Es hipocresía o está bien lo que hicieron? Está bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hermano es débil en la fe. Y si él piensa, si él llega y ve la botella de vino y se escandaliza, ¿qué podemos causar con eso? Que el hermano se vuelva al mundo, que el hermano diga, que aquí son todos borrachos, aquí son todos curados. Entonces lo mejor es hacerlo a un lado. ¿Por qué? Por amor de ese hermano que es débil. Claro, yo podría decir, bueno, él es débil, yo soy fuerte en la fe. Y él como débil no tiene que juzgarme porque la Escritura dice que no me debe juzgar. Pero dice, lo que prima acá, hermano, es el amor al hermano. Y aunque yo sea fuerte y yo esté claro que me puedo tomar una copa de vino que con la carne, la comida, donde sea, el otro hermano no es así. No es de esa forma. Entonces yo puedo echar a ese hermano, empujarlo hacia afuera. ¿Por qué? Por una copa de vino. Entonces lo mejor es no hacerlo. No hacerlo para que el hermano débil permanezca. Y mientras permanece, ¿cierto? Va agarrando fuerza, se va instruyendo y después al final va a comprender de que no está mal. Aunque hay algunos que se quedan ahí pegados, ¿cierto? Y dicen que siempre está mal, que todo está mal, que todo lo que son vicios o cosas por el estilo está mal. La escritura, por ejemplo, cigarrillo, la escritura no dice no fumarás.
pero dice que el cigarrillo hace mal para el cuerpo. Entonces yo por mi lógica, ¿qué hago? Bueno, yo antes fumaba igual. Aunque la salían los pulmones ahí con cáncer y todo, yo igual compré y no me daba lo mismo. Pero una vez que llegué a Cristo, yo comprendí eso, hermano. ¿Me costó? Sí. Pero comprendí que debía dejarlo por amor al Señor y por amor también a mis hermanos, porque no se veía bien, no se veía correcto. Y así en muchas cosas, hermano. Y así cada uno libra sus propias batallas cada día, siempre. Porque yo a lo mejor me costaba dejar el cigarrillo, lo dejé gracias a Dios, pero otros tienen otro tipo de vicios. Pueden ser de la mente, de la vista, cosas prohibidas. Entonces por eso acá no debemos jugarnos los unos a los otros, sino que debemos recibirnos, hermano. Recibirnos con el amor del Señor y ayudar al hermano de él, ayudarlo, fortalecerlo. Y el hermano que es fuerte, ¿cierto? No van a gloriarse de que yo estoy claro, la escritura me respalda, yo estoy claro aquí, y si él no entiende, bueno, es problema de él. No, no, recibámoslo en la fe, ayudémoslo. Esa es la forma correcta. Y volviendo al tema de la Navidad, es exactamente lo mismo, hermano. Si un hermano no celebra Navidad, no nos vamos a poner a pelear. En redes sociales ya se vuelve un circo en estas fechas. Cristianos peleando con cristianos, que el viejo pascuero, que el árbol, que el regalo, que... Entonces, hermanos, se vuelven vanas esas discusiones porque no llevan a ningún lado, a ningún punto. Entonces, como sea, hermano, como sea que sea, somos de el Señor. Pregunta, ¿por qué mejor no enfocarnos en lo que realmente importa? ¿Qué es lo que realmente importa, hermano? Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor no está pendiente de que tú vayas a celebrar Navidad, el Señor no está pendiente de lo que tú estás comiendo. El Señor quiere una persona, un cristiano justo, un cristiano que ame la misericordia y un cristiano que se humille ante Dios. Eso es lo que el Señor quiere, netamente espiritual. Ser de un espíritu justo, hermano, misericordioso, humilde. Entonces eso es lo que Dios pide, hermano, para que le podamos agradar. Entonces dejemos que en estas fechas de recogimiento Jesús sea el centro de nuestra celebración. Sí, pero es que no nació el 25. Da lo mismo la fecha, hermano. Dicen que se puso Navidad en esta fecha por una fiesta pagana, que al igual que el Halloween, algo así también, es lo mismo. Entonces, el sentido verdadero, hermano, de esto es Jesucristo. Da lo mismo si nació en septiembre, en octubre. Muchos dicen que fue en septiembre. Entonces, el centro es Él. ¿Qué debemos hacer en esta fecha, hermano? Invitarlo a que Él, ¿cierto? Como siempre lo ponen ahí en un pesebre, ya no ponerlo en ese pesebre, sino que en nuestro corazón. Aunque es tarea diaria, ¿cierto? Del cristiano, a diario. Pero que sea un día especial, hermano, y que si bien hacemos una cena en nuestro hogar, compartimos con la familia, jugamos al amigo secreto para hacernos regalos, para que todos tengan un presente, pero el verdadero sentido ese es compartir, ¿cierto?, en familia, tener un tiempo de calidad en familia, disfrutar de los seres queridos. Porque el día de mañana ya no van a estar y se echan de menos, ¿cierto? Se echan de menos, echamos de menos a nuestra hermana Alici. Siempre nos acordamos de ella y la echamos. Son personas importantes en nuestra vida, hermano, que ya no están. Y en esta fecha los echamos de menos y es importante por eso compartir y valorar. Valorar, ¿cierto?, a quien está a nuestro lado. Tenemos defectos, tenemos virtudes, somos medios pesados de repente, pero el Señor nos manda a amarnos los unos con los otros y a aguantarnos, hermano, en el amor del Señor. Entonces invitemos a Jesús ya que no nazca más en un pesebre, hermano, sino que en nuestro corazón cada día y sobre todo en estas fechas. Que cada día sea un nacimiento en nosotros, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Que las personas puedan notar que Cristo nace cada día en nosotros.
que ellos puedan notar en que cada día nuestro Señor nace. ¿Cómo? Con nuestras actitudes, con nuestro diario vivir. Y así como los magos del Oriente llevaron regalos a Jesús por el nacimiento de Él, así nosotros podemos ofrendarnos a nosotros mismos con un olor fragante ante Él. ¿Cómo? Siendo humildes, amando la misericordia, humillándonos ante el Señor. De esa forma vamos a oler como un perfume fragante ante la presencia del Señor, hermano. Porque al altivo el Señor lo mira de lejos, ¿cierto? De lejito nomás con usted, al altivo de corazón. Al que no se arrepiente, al que no hace misericordia con su prójimo, a eso lo mira el Señor de lejos. Que el esfuerzo y el sacrificio que mostraron estos magos del Oriente por llegar a la presencia de Jesús nos motive también a nosotros para llegar ante Él cada día. Ellos viajaron por mucho tiempo para llegar a ver a nuestro Señor Jesús, a llevarle regalos. ¿Y cuál fue la intención de estos magos cuando llegaron? Mateo 2.1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cuál fue la intención de estos magos en llegar allá? Fueron a adorarlo, a brindarle adoración. Y de aquí surge una pregunta, hermano. ¿Tenemos esa intención cada día nosotros cuando llegamos a la presencia de Él? ¿Tenemos esa intención de adorarlo? Cuando nos arrodillamos o cuando estamos, no sé, vamos en el auto, en la micro, no sé dónde, y vamos conversando con el Señor, vamos teniendo esa comunión con Él. ¿Tenemos esa intención de adoración ante el Señor? Ese es el punto principal, hermano, la adoración a nuestro Dios. Y antes cantábamos, ¿cierto?, la alabanza y meditaba yo en mi corazón porque decía, quiero ser como tú, ¿cierto?, saturarme de tu espíritu. Y decía yo, pensaba y decía, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo saturarse, ¿cierto?, del Señor? ¿Cómo llegar a esa plenitud, ¿cierto?, espiritual? Llenarse de Él, ¿cierto? Llenarse del Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por la Biblia, en primer lugar, teniendo comunión con Él, en oración. La Biblia, ¿cierto?, nos da revelación del Señor y la oración nos da comunión con el Padre por medio de Cristo. Entonces cuidémonos, hermanos, de no ser cristianos solo, ¿cierto?, de fechas especiales, sino en todo el año. Un verdadero creyente todos los días. Dar gracias, ¿cierto?, porque nuestro Señor nació. Dar gracias porque Él llegó a nuestra vida, hermano. Otro día viendo unos videos ahí, ¿cierto?, en el rato de ocio, veía era un reggaetonero, no me acuerdo quién. Pero él hablaba y decía, y todos le criticaban por haber dejado la música de reggaetón. Porque ganaba mucho dinero, tenía fama, era muy popular el hombre. Entonces él decía, daba el testimonio de que un día iba a un concierto y se empezó a sentir mal. Y dice que él sentía que se estaba muriendo. Yo sentía que me estaba muriendo y ahí me acordé de Dios y le decía, hasta aquí no, ¿y por qué? Tan poco tiempo, hasta aquí nomás. ¿Por qué no más tiempo? Yo quiero más tiempo, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos planes, tengo muchas metas por cumplir en mi vida, decía este hombre. Y decía que ahí él entendió que lo que estaba haciendo era algo vano, algo vacío, algo que no llenaba su corazón, algo que no llenaba su vida. Imagínense a estos hombres que tienen fama, son populares, tienen mucho dinero porque la música deja plata cuando son famosos. Imagínense el impacto, el poder de Dios de traer a esos hombres, de atraerlos a Él. La Escritura dice, no es para el que quiere ni para el que cobra, ¿cierto? Sino para quién?
para el que Dios, que tiene misericordia y lo trae a sus caminos. Otros reggaetoneros también por ahí que han sido llamados de diferentes formas, pero algunos, cierto, entre comillas, son llamados porque siguen haciendo, dicen que son cristianos, pero siguen en lo mismo. Pero cuando Cristo cambia, cambia de verdad, como este hombre que él dejó todo, dejó la música, dejó su fama, el dinero, todo, por seguir a Jesús. Y eso tiene una sola respuesta, hermano, de que el llamado es de Dios, de Él. Porque si no fuera un llamado real, Él no deja nada. O se sintió que moría y me salvé. Porque lo llevaron al hospital, hermano, y no tenía nada. Le dijeron, usted no tiene nada, usted está sano. Entonces él pudo haber dicho, qué bueno. Y él sería todo, ¿cierto? Y seguimos con la música, seguimos con mi meta, seguimos con mis planes. Pero así es como el Señor llama, hermano. Lo débil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo que el mundo tiene por basura, dice la Escritura, a eso llamó Dios. A eso los llamó para estar en su presencia y para ser llamado hijo de Dios. Tremendo, hermano. Entonces seamos creyentes cada día, no solamente en las fiestas especiales. Jesús nació, hermano, no en un día como hoy, pero lo importante es que Él nació, vino al mundo, pagó por nosotros. Y estamos aquí el día de hoy en su presencia gracias a Él. Entonces, para un verdadero creyente, hermano, todos los días son de gracia porque Jesús nació, ya que por ese nacimiento y muerte fuimos salvos de la ira de Dios. Así que no nos preocupemos, hermano, ya de temas sin importancia. Preocupémonos de que nuestro corazón esté limpio para celebrar a nuestro Señor. De eso preocupémonos en esta fecha, de que nuestro corazón esté limpio y todos los días esté limpio. Y que cada domingo que vengamos a la iglesia nuestro corazón esté limpio, esté puro, que no tengamos rencores, que no tengamos ira, que no tengamos nada en nuestro corazón para ofrecerle al Señor una alabanza verdadera, una adoración verdadera. Saquemos de nuestro corazón todo lo que a Dios no le agrada de nosotros. Y cada uno sabe, ¿cierto? Cada uno sabe dentro de sí qué es lo que está en nuestra vida que no le agrada al Señor y que debemos sacar, que debemos desechar de nosotros. Y esto para celebrar cada día, hermano, con un corazón limpio y un corazón que está dispuesto a cambiar. Un corazón que está dispuesto, ¿cierto?, a que Dios trate y que Dios moldee nuestra vida. Porque este Jesús, hermano, que muchos dicen que no creen en Él, que no existe, que estamos locos. Asimismo, veía un video de otro músico también que decía, ahí me dicen que estoy loco, ahí me dicen que cómo que te volviste a la religión, que por qué dejaste el mundo de la fama, que Dios no existe, que Jesús es un mito, que fue solo un iluminado, que no es el Hijo de Dios. Y este hombre le dijo, no importa, piensa lo que quieras de Jesús, y si no existe, bueno, no importa, ese Jesús o ese Dios que no existe arregló mi matrimonio, arregló mi vida espiritual, me tiene con vida, me tiene con salud, me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida, le decía a este hombre. Pero si tú piensas que no existe, problema tuyo, para mí existe. Existe y le enumeraba cada punto de lo que Dios había hecho con él, hermano. Entonces el cristiano siempre está en ventaja. Porque como decía Blaise Pascal, el día que muramos, si no hay Dios, nos vamos a perder, decía él, en la nada eterna. Pero si yo ignoré o no creí que había un Dios, ay de mí. Ay de mí, hermano. Por eso nosotros vamos un paso adelante. Y de mañana si morimos, bueno, morimos. Vivimos una vida mucho mejor que la que teníamos antes en el mundo. Muchísimo mejor, hermano. Porque el Señor nos da reglas de vida, de moral, de buena conducta, de fe. Y cambia nuestros hábitos y nuestra vida, hermano. Y el día de mañana si morimos y no existe, bueno, no importa. Vivimos bien, vivimos una vida plena, una vida agradable, amando a nuestra familia, amando a nuestra esposa, respetándola, respetando a nuestros hijos, respetando a nuestros hermanos, teniendo un buen comportamiento en la calle, ayudando a este mundo a ser mejor. En otras palabras, ¿cierto? Porque ahora nadie ayuda al mundo a ser mejor, a lo contrario. Sino que todos, ¿cierto?, quieren ser el mayor en la calle, en todo ámbito.
tanto en el trabajo como en la sociedad. Pero nosotros no, hermano. Dios nos tiene para otras cosas. Damos gracias al Señor, hermano. Te damos muchas gracias, buen Padre, por el nacimiento de tu Hijo Jesús, mi Señor, cambió nuestras vidas, cambió nuestras familias, cambió nuestra manera de pensar. Gracias por llamarnos, Señor. Esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino para que tú, Señor, tienes preparado para salvación. Te damos gracias porque tú nos salvaste, mi Señor, porque tú nos tienes en este lugar el día de hoy, para honra y para gloria tuya, buen Padre. Agradecemos ese infinito amor, esa infinita misericordia. Agradecemos todo lo que haces cada día con nosotros y en nuestras vidas, Señor, y sabemos que todas las cosas que nos puedan pasar siempre nos ayudan para bien. Ayuda a aquel varón, Señor, el padre de nuestro hermano Rodrigo, el cual está enfermo, Señor, tiene un posible tumor, Padre, en su interior, y te rogamos que lo ayudes, mi Señor. Si tú quieres llamarlo a tus caminos, Padre, gloria a tu nombre, Señor, que así sea. Pero si solamente hay otros planes en esto, en esta enfermedad, gloria a ti también, mi Señor. Todo lo podemos sentir, mi Señor, que nos fortalece. Y todas las pruebas y todo lo que venga, Padre amado, enfermedad, necesidad, a lo mejor alguna vez, gloria a ti, mi Señor. Como decía Pablo, sabemos vivir en abundancia, en escasez, en enfermedad y en salud, mi Señor. ¿Por qué? Porque estamos tranquilos, porque usted está con nosotros. Bendice a aquel varón, mi Señor, y si es su voluntad sanarlo, sánale, buen Padre. Te rogamos todo esto, Señor, y entregamos todo lo que hemos hecho el día de hoy. Te damos gracias por este año, un año más que nos has permitido estar en tu presencia. Un año más, Señor, que han permanecido las puertas de esta iglesia abiertas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos para que cada día sigan perseverando y podamos llegar, Señor, el día de mañana a tu presencia, habiendo corrido la batalla con paciencia, como decía nuestro hermano Pablo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.